Me acuerdo que me levanté, tomo mi teléfono y en eso veo un correo ahí de Chevening y no me podía creer que ahí decía que felicidades, usted ganó la beca. Yo estaba esperando lo mejor, pero también preparado para lo peor, cómo lo voy a aplicar a futuro, porque si bien en el proceso de la beca ve todo tu pasado, le están apostando a tu futuro. Totalmente se puede balancear entre completar las responsabilidades que uno debe completar cada día y también disfrutar del tiempo que uno tiene disponible allá. Cuando uno hace las cosas con el corazón y da todo de sí, tiene más ventajas, tiene más valor esas experiencias. Sí, soñar es fácil, pero también hay que poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, que es algo que sí puedo alcanzar, que es algo que yo sé que sí puedo hacer, innovar y llevar a Guatemala pues más allá del cielo al espacio. Yo estoy convencido que esa oportunidad es para mí y voy a hacer todo lo que está dentro de mi control para ganarlo. Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Hola, hola Héctor, bienvenido. Gusto de tenerte por acá. Pues muchísimas gracias por tenerme aquí. Buenísimo, contanos, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás el día de hoy? ¿En qué parte del mundo? Pues aquí en Guatemala, el país de la eterna primavera. El país de la eterna primavera, literalmente. Yo aquí estoy en Noruega y extraño mucho ese país porque, bueno, ahí sí que ese clima es envidiable, ¿no? Envidiable. Y contanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo profesionalmente estos días en Guatemala? Ok, pues yo soy ingeniero mecánico, tengo una maestría en sistemas de ingeniería y actualmente me dedico a la docencia universitaria, a cursos de diseño, de dibujo y de mecánica dinámica. Fantástico, ¿no? Y según entiendo, hace poco o no hace mucho regresaste prácticamente de una experiencia en el Reino Unido que te cambió la vida, ¿no? Contanos qué fuiste a hacer al Reino Unido. Exactamente, pues fue algo que me cambió la vida, la forma de pensar, de ver las cosas. Yo pues gané la beca Chevening del gobierno británico, esta es una beca de excelencia y nada, o sea, fue una experiencia increíble pasar un año allá en una universidad en Escocia, sí, aprendiendo sobre tantos temas nuevos o interesantes que no se han divulgado mucho aquí en Guatemala, voy a decir. Entonces estuve allá aprendiendo y nada, una experiencia muy bonita, pero el clima no es tan amigable, ¿verdad? Mucha lluvia, mucha oscuridad y por eso tan contento de estar aquí de vuelta en el país de la eterna primavera. Ahí sí que ahí es cuando uno sale, es cuando empieza a apreciar más lo que dejó, ¿no? Pero bonito, bonito poder regresar y contanos, ¿te recordás en qué momento nace la idea o esa inquietud o esa ideación de buscar estudios de posgrado en el extranjero? Y sí, esa es una muy buena pregunta. Tuve la intención o inició ese como deseo de buscar esta superación académica cuando estaba como en cuarto año de la universidad. Yo estudié ingeniería mecánica en la Universidad del Valle de Guatemala. Y entonces, cuando estaba en cuarto año, estaba en un proyecto pues un tanto famoso, el del primer satélite guatemalteco, el CubeSat Quetzal 1. Y entonces, en la parte en que me involucré mucho fue en la validación y las pruebas que se hicieron de este satélite en Escocia. Entonces, desde ahí empieza esa idea de querer conocer ese país, estudiar allá en alguna de las universidades. Y empieza entonces a finales de cuarto año cuando veo, bueno, qué opciones hay, que entre tanta información que hay en línea, ver algunas oportunidades más completas, otras no tanto, fue que empecé a averiguar de, bueno, en general los tipos o categorías de ayudas que existen. Y en quinto año, en una de las ferias de becas de la universidad, estaba el stand de la Embajada Británica y estaban brindando información de la beca Chevening. Entonces ahí tomo pues uno de estos panfletos, leo los requisitos y sin saberlo, pues algunos años después ya iba a estar allá gracias a esa beca. Ibas a estar prácticamente del otro lado. O sea que podemos decir de que cuando vos estabas estudiando tu carrera de ingeniería mecánica en la universidad, todo estaba tranquilo, no tenías ninguna inquietud de estar viendo y queriéndote irte a otros lados del mundo, sino que fue ese proyecto del Quetzal 1, ese primer satélite, el que, como que la chispa que despertó esa inquietud. Exactamente, así es.
Y cuando mencionas de que tuviste esa experiencia de colaborar con los escoceses, o sea, ¿eso fue virtual? ¿O eso fue de que ellos se acercaron? ¿O cómo fue esa interacción? ¿O cuál fue la labor que tuvo la Universidad del Valle, en este caso tu persona, colaborando con estas personas en el extranjero? Ok, llegó una persona de una startup escocesa llamada Astrosat que estaba interesada en el proyecto y se interesó en el proyecto de Quetzal 1 por todas las publicaciones que salían quincenalmente en prensa libre. Entonces se tuvo una reunión en el laboratorio espacial a la cual asistí y esta persona nos contó un poco de sus proyectos de esta startup y pues también de parte del proyecto, pues se le expuso un poco de los objetivos, de lo que se estaba haciendo y de algunos de los desafíos, como el caso de la validación de su funcionamiento en pruebas de termovacío y en pruebas de vibraciones, que son máquinas que no se tienen en Guatemala y que se tienen un acceso limitado, voy a decir, en general en Latinoamérica. Así que allí inicia pues esta conexión, entonces nos pone en contacto con Universidad de Edimburgo y ellos tienen un centro de innovación y tecnología que se llama el Higgs Innovation Center y ahí tenía justamente pues un laboratorio espacial con este tipo de máquinas, ¿verdad? Para vibración y termovacío y entonces mi labor pues, ya, personalmente fue estar haciendo los diseños para las interfaces que permitieran conectar el satélite con la máquina de vibración y el satélite con la máquina de termovacío para hacer estas pruebas de una forma segura, ¿verdad? Porque obviamente no queríamos ni dañar el satélite ni dañar las máquinas que pues, muy amablemente estaban prestando para el proyecto, ¿verdad? Entonces, pues sí fue más que todo virtual, ¿verdad? A través de reuniones de Zoom, justo como estamos el día de hoy, hablando, comunicando avances de estos diseños, enviando en cadenas de correos pues todos los planos, recibiendo el feedback que estos ingenieros, estos técnicos estaban dando al proyecto, a estos diseños, para así asegurarnos que el diseño y la fabricación cumpliera los objetivos y los requisitos de ese laboratorio y también pues lo del proyecto como tal. Entonces eso fue un poco de esa labor que tuve. Entonces muchas revisiones de estos diseños antes que ya se pudiera fabricar y ya se pudiera pues enviar a Escocia, ¿verdad? Que una parte del equipo viajó a Escocia y se llevó pues estas interfaces, estos diseños. Para hacer esas pruebas allá, ¿no? Interesante, increíble cómo se dio esto, ¿no? O sea que esto lo haces vos cuando estás en más o menos en cuarto año de la carrera, ¿no? Sí, finales de cuarto, como en quinto año, sí. Y si podemos decir prácticamente, entonces ese fue el primer elemento que no solo te empezó a cambiar la vida a vos, sino posiblemente a muchísimos estudiantes que estuvieron involucrados, porque solo el hecho de pensar en trabajar en un satélite en un lugar como Guatemala, eso ya es una locura, ¿no? O sea, esa me imagino que fue una idea un poco, ¿cómo decirlo? Que al inicio ha haber sido muy difícil de asimilar, especialmente para el contexto del país. Y si nos pudieras contar un poco, ¿cómo te involucras vos para empezar en un proyecto de esa naturaleza? Muy bien. No, pues en general, siempre me llamó mucho la atención el espacio, los cohetes, NASA. Y en cuarto año, pues en el primer semestre, llevé un curso de diseño de ingeniería mecánica uno. Y este curso lo impartió el director de mecánica en ese semestre. Y entonces en una de las clases él comunicó pues esta convocatoria para unirse al equipo del primer satélite guatemalteco. Y bueno, entonces me parece una oportunidad increíble, o sea, algo único, la verdad. Y entonces apliqué, pues envié ahí un correo y bueno, y fui aceptado como miembro del equipo. Y nada, o sea, entré muy motivado a este proyecto, a querer dar lo mejor de mí, aplicar pues todos los conocimientos y habilidades aprendidas en esos años de ingeniería mecánica para poner pues la ciencia al servicio de la sociedad, ¿verdad? Para innovar y llevar a Guatemala pues más allá del cielo al espacio, ¿no? Entonces toda esa motivación era pues el combustible. Y esa es una motivación increíble, porque a pesar de que me imagino que había toda esa emoción, que había toda esa iniciativa, toda esa buena vibra y energía con todo ese equipo que estaba trabajando, posiblemente la mayoría de las personas fuera de la universidad y en el país decían, bueno, estos están locos, o sea, ¿qué están haciendo? O sea, posiblemente ni siquiera creían que fuera posible que Guatemala o que estudiantes enviaran un satélite al espacio, ¿no? ¿Cómo era la relación que tenías afuera con tus amigos o con la familia? O sea, ¿te veían medio raro o te decían, ah, no, qué bien que estés trabajando en lanzar un satélite al espacio? No, pues mi familia y amigos cercanos, pues sí, muy emocionados con este proyecto, con esta idea que Guatemala pudiera incursionar en el espacio.
y bueno, sí se tenía apoyo y fe, voy a decir, en que el proyecto iba a funcionar, ¿verdad? Porque había tanta gente talentosa, o sea, un equipo de más de 100 personas, entre estudiantes, docentes, investigadores, dando lo mejor de sí para completar este proyecto. Entonces, eh, pues al menos mi percepción sí fue, pues, o sea, que sí había apoyo, que sí se creía en el proyecto, ¿verdad? Nunca Ujú. faltan, pues, hay algunos comentarios en redes sociales o demás, pues, indicando que cuál es el motivo del proyecto cuando hay, pues, tantos problemas en el país, ¿verdad? Que es otra forma de verlo. Es otra forma de verlo, y de eso hay comentarios incluso en el primer mundo, y de todas formas, y siempre hay, y siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? Pero lo interesante es de que gracias a esa iniciativa, gracias a lo que vos te metes a trabajar en eso, se acerca esta otra persona del startup escocés y bueno, se hace esa conexión para poder hacer estas pruebas en Escocia que luego permiten el lanzamiento exitoso. Me imagino que vos te acordás muy bien en dónde estabas, en qué momento estabas cuando se hizo el lanzamiento exitoso del Quetzal 1. Sí, 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 me recuerdo pues muy, muy bien de ese momento, era tanto su traslado al espacio, ¿verdad? Cuando se fue el cohete que despegó de Cabo Cañaveral, pues estaba en la Universidad del Valle ahí celebrando, ¿verdad? Ese logro de todo el equipo, pues fue un evento muy, muy bonito ese día. Y luego cuando ya se liberó al espacio, pues también me recuerdo que estaba pues en casa, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, porque fue pues, ya a finales de abril de 2020. Entonces estábamos todos en casa. Contento celebrando a pesar de la pandemia, pero viendo el fruto de tu esfuerzo, que algo nuevamente que parecía increíble, ¿no? Pero bueno, regresando entonces, es gracias a esa experiencia del CubeSat, estar involucrado en el Quetzal 1, que bueno, despierta esa iniciativa en querer buscar opciones y como bien mencionaste, había una feria de becas, según te entendí, de tantos países del mundo, había cierta atracción por el Reino Unido, ¿no? Totalmente. Sí, en esa feria pues habían stands me recuerdo, de universidades de Chile, de Asia, pues habían bastantes universidades de Estados Unidos, obviamente, pero pues, la idea que yo tenía o ese deseo era de estudiar en Reino Unido. Ujú. O sea, el corazón ya latía más fuerte cuando vio Reino Unido y dijiste, bueno, ya trabajé con esta gente de Escocia, o sea, aquí hay una afinidad, hay algo que se puede hacer, ¿no? Pero según recuerdo, estas becas, este caso de la Chevening, no es algo en lo que uno se pueda ir inmediatamente después de terminar la licenciatura, ¿no? Entiendo que hay que tener cierta experiencia laboral y cuestiones, o contanos cómo eran los requisitos en ese momento. Ok, los requisitos incluían 2 años de experiencia laboral, digamos ya requisitos como específicos de las universidades, tenían que ver con la puntuación o Ujú. las notas en la carrera, el nivel de inglés, ¿verdad? Pero como tal, la beca pide estos 2 años de experiencia, ¿verdad? Esos son como fundamentales y pues lógicamente también el título de la licenciatura o el bachelor, ¿verdad? Para poder acceder a estudios de maestría. Entonces, pues sí, eso es parte de los requisitos, ¿verdad? Los 2 años, el título y ya más específicamente en cada universidad, pues las notas, el promedio mínimo, ¿verdad? Y el nivel de inglés, ¿verdad? Y también qué exámenes sí aceptan, ¿verdad? Porque como hay tantos exámenes de inglés, TOEFL, Duolingo Ujú. y los propios de Inglaterra también, como el examen de Cambridge, el IELTS, entonces es de navegar pues cada requisito ya un poco más específico de cada universidad. De cada universidad en su momento. Y cuando vos ves esas becas en ese momento, todavía no, ¿ya te habías graduado? No, aún no. Estaba todavía en el último año de la universidad, quinto año. O sea que fue algo bastante, ¿cómo decirlo? Tuviste el suficiente tiempo, porque, ¿cómo decirlo? O sea, a pesar de que ya tenías la inquietud, ¿cómo manejaste la situación cuando viste, bueno, no me puedo ir todavía, si es que me quiero ir al Reino Unido, al menos con Chevening, tengo que esperar 2 años? ¿Eso fue algo que dijiste, bueno, es parte del plan? ¿O dijiste, vamos a buscar otras opciones, me quiero ir antes? ¿O cómo se manejan esas emociones en su momento? No, en su momento, pues me hizo sentido, o sea, primero obtener un poco de experiencia laboral, también para definir un poco, pues, qué maestría en específico me gustaría seguir, ¿verdad? Todo lo que se pensó en su momento. Entonces, sí lo vi como una ventaja, ¿verdad? Esos 2 años sin un estudio académico, como para explorar también pues, los intereses profesionales, intereses académicos, sin una presión de, bueno, hoy termino la licenciatura, mañana a qué me inscribo, ¿verdad? Ujú. Sino que tener pues este tiempo para trabajar, aplicar las habilidades y bueno, pensar también un poco los planes a futuro, si uno se quiere quedar en el país, migrar a otro país o cualquier otra opción.
Y bueno, también como fue el tema de la pandemia, ¿verdad? En 2020, 2021, pues también me hizo sentido quedarme aquí y no tratar de ir a un país nuevo con una situación tan incierta a nivel global. Entonces Correcto, y me con las fui, pues ya, fronteras sí, cerradas y todas estas sí, cuestiones, o sea, todo hacía sentido en su momento. O sea, viste la sí, opción y dijiste, bueno, ujú, nos lo tomamos con ujú, calma, nos vamos a sí. preparar y vamos a evaluar las opciones. ¿Consideraste alguna otra opción es decir, de algún otro país o incluso del Reino Unido, algún otro programa? ¿O cuando viste Cheven y dijiste, esto es a lo que le voy a apuntar? Sí, la verdad es que cuando investigué un poco y vi Chevening, sí pensé, bueno, esta es la meta, este es el objetivo que quiero lograr, porque no solo es una beca completa que cubre pues todos los costos de la universidad y de los traslados, sino que da un estipendio pues bastante completo para vivir bien en este país, en Reino Unido, y sobre todo la red de contactos o todas las nuevas personas que uno puede conocer a través de este programa de becas, porque se va formando una comunidad, no solo de los becarios en cada ciudad o en cada universidad, sino también cuando uno vuelve a Guatemala, pues hay comunidades en cada país. Entonces lo veía como una gran ventaja, un valor agregado. Bueno, no solo pues tener la ayuda económica, sino pues todos estos beneficios que se quedan para toda la vida, voy a decir, ¿verdad? Y también pues la facilidad de llegar a este nuevo país y a tener al menos un poco de conocidos o incluso amigos, ¿verdad? Porque uno, no sé, en grupos de Facebook o en grupos de WhatsApp, ahí viendo, yo también voy a esta universidad o yo también voy a esta ciudad y entonces así todo se simplifica bastante, voy a decir. Porque si el primer fin de semana que estuve allá, eh, pues hicimos una pequeña reunión con todos los becarios que ya sabíamos que íbamos a Glasgow, Escocia. Ujú. Entonces eso también te da ciertas sí, ventajas o beneficios de saber que vas a un lugar nuevo, pero que no estás como completamente solo. Correcto, el tener esa sensación de afinidad, ¿no? Y como bien decís, son cuestiones que prácticamente son experiencias que te marcan la vida, ¿no? Y que enriquecen todo ese proceso y pertenecer a estas agrupaciones y asociaciones de becarios ha de ser una experiencia sumamente interesante, especialmente cuando las hay en todo el mundo, porque Chevening es algo que prácticamente educable, esto es algo que está disponible para todo el mundo, ¿no? Sí, está disponible prácticamente para todo el mundo. Siempre hay algunos países que no pueden aplicar, ¿verdad? Pero sí, sí una gran parte del mundo puede aplicar y beneficiarse de esta gran oportunidad. Y es una gran oportunidad, además, por lo que acabas de mencionar, de que, bueno, son becas completas que prácticamente te cubren todo, te dan el estipendio, te dan los viajes, te dan todas las cuestiones y educarnos. Esto quiere decir que vos, al ganar una de estas becas, puedes acceder, vos escoger la universidad y el programa que querrás dentro del Reino Unido, ¿o cómo funciona? Sí, exacto. Como parte del proceso de la aplicación, pues hay algunos ensayos y en uno de esos ensayos se incluye, bueno, el plan o la motivación de por qué estudiar en UK y ahí pues se incluye entonces qué universidad, qué programa, qué es lo que te motiva o lo que te llama la atención de hacer tus estudios allí. Entonces, si uno es libre de elegir cualquier programa de maestría de un año en cualquier universidad del Reino Unido, esto involucra pues los cuatro países que conforman el Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Fantástico. Y eso, claro, es sumamente apetecible porque, bueno, tenés la libertad de escoger, pero también eso te pone en contexto de que, bueno, es un programa bastante competitivo, ¿no? Creo que estaba viendo el otro día, no sé si son más de 50.000 aplicantes los que hacen cada año, no sé cuántos exactamente dan, pero vos quizá tendrás los números más claros. ¿Te recuerdas cuántos aplicantes eran y cuántas becas más o menos daban para Guatemala en aquel entonces? Sí, cuando apliqué en 2021, en algún momento leí que habían sido más de 60.000 aplicaciones a nivel mundial y se entregaron 1.800 becas en mi cohorte que fue 2022-2023, un proceso sumamente competitivo, ¿verdad? Donde pues sí, el porcentaje de éxito es bastante bajo, voy a decir, pero sí, sí es más de 60.000 aplicaciones, si no me equivoco, y que eso resulta en 1.800 becas. A nivel mundial, a Guatemala le dieron tres Tres becas becas le especiales. dieron a Sí, Guatemala, imagínate, sí, tres becas. Y ahí también surge la cuestión, bueno, o sea, si ya es cierto que mandar un satélite al espacio desde Guatemala ya parecía una locura, aplicar a algo donde tenés tres oportunidades de 60.000, o sea, eso es casi como ganarse la lotería, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso y decir, bueno, a esto me voy a dedicar? Es decir, ¿viste estos números antes de aplicar y dijiste, bueno, no importa, vamos a probar? ¿O ibas vos ya decidido, bueno, con todo?
esto va a salir o va a salir, o cómo era tu pensamiento en ese entonces. Interesante, sí, mi pensamiento pues tomaba los dos lados de la moneda, ¿verdad? O sea, sí, sí sabía que era un proceso bastante competitivo y que las probabilidades pues no estaban mucho de mi lado porque generalmente dan más becas para temas de ciencias sociales, temas políticos y todo lo que es STEM no se ve tan representado en las becas, en estas particulares, ¿verdad? Entonces, pues sí estaba consciente de eso, o sea, estaba esperando lo mejor, pero también preparado para lo peor y pues no pasaba nada, si no la ganaba, pues podía participar en una segunda convocatoria, ver otras opciones, explorar pues otros tipos de ayuda. Pero sí iba con la intención de, bueno, o sea, voy a hacer lo mejor que pueda en los cuatro ensayos, ¿verdad? Un ensayo destacando mis habilidades de liderazgo, otro ensayo destacando habilidades de networking, otro ensayo de la motivación y por qué estudiar en UK, y el último del plan a futuro, ¿verdad? Tus metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces traté de hacer los ensayos lo mejor posible, dando todo lo que tenía en mí, tratando de poner todas mis ideas representadas allí. Y luego en la entrevista, pues también entrar tranquilo, practicar bastante, pues un poco mis respuestas, ¿verdad? De qué es lo que podrían preguntar, qué es lo que podría decir, cómo explico los ejemplos de una forma pues que se entienda la magnitud de lo que estaba explicando, pero a la vez sencillo en cuestión de términos técnicos para no confundir al panel, ¿verdad? Entonces sí, yo iba con todo, deseando que la oportunidad pues se diera para mí y justo es como ganarse la lotería. ¿Verdad? Pues que aunque no hay muchas probabilidades, pues uno igual participa, uno igual juega y en este caso pues se jugó y se ganó. Y el premio puede ser sumamente gratificante que nos cambia la vida literalmente. Y a pesar de que le llamamos lotería, no es tan al azar, porque hay muchos elementos que juegan a tu favor, es decir, que vos puedes controlar. Y como ya más o menos has tocado ahí un poco, es cómo maximizar esas posibilidades de ganar. Y eso se maximizan, pues bueno, preparándonos para ese proceso de aplicación y haciendo muchas cosas claves que has tocado ahorita, unos elementos de los ensayos, las entrevistas. Pero lo más fabuloso quizá haya sido esa visión que tuviste desde que viste esa oportunidad cuando la identificaste en esa feria de becas y empezaste ese proceso de preparación, porque me imagino que no fue solo al azar, bueno, aquí lo guardo y en 2 años vengo y lleno mis ensayos. O sea, han de haber pasado muchas cosas ahí interesantes, importantes, que te ayudaron a prepararte para maximizar esas posibilidades, porque no es a la suerte, ¿no? O sea, hay un proceso riguroso de revisión de perfiles y de aplicaciones, ¿no? Sí, totalmente. Es un proceso bastante riguroso donde evalúan tu perfil, las áreas en las que has laborado, cuánto le has dedicado al voluntariado y al servicio a la comunidad. Eso también se incluye en la aplicación y se evalúa. Sí, en general, pues tu perfil y los ensayos, ¿verdad? Los ensayos y ya, si uno aprueba pues esta fase inicial de los ensayos y el perfil, pues ya pasa a la siguiente fase de entrevistas y allí pues uno debe destacar todo lo que tiene, o sea, todo lo que explicó en los ensayos, pues explicarlo en vivo, ¿verdad? Con estas personas que están evaluando y que deciden al final, pues, cuál es qué sigue en el proceso, ¿verdad? Entonces, poco para maximizar las oportunidades, pues pensaría que sí es importante, pues, no solo enfocarse a lo académico o a lo laboral, sino que también pues hacer actividades de voluntariado que beneficien a tu comunidad, a la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas oportunidades. Guatemala necesita bastante apoyo en varias cosas. En varias cosas y seguramente estuviste involucrado en muchas cuestiones en lo que estuviste haciendo en la universidad y todo, pero contanos, cuando vos miras ese formulario o ese brochure, ese panfleto de la feria, bueno, decís, esto es lo que quiero hacer, ¿qué acciones empezás a tomar para prepararte en ese camino? Claro, una que nos mencionaste era, bueno, necesito tener experiencia laboral, necesito buscar un trabajo. ¿En qué área empezás a buscar tu trabajo o cómo empezás a buscar esa oportunidad que me imagino ya iba premeditada? Bueno, esto va a ser algo que me va a generar experiencia para poderme ir a estudiar mi maestría en el extranjero o cómo lo hiciste. Ok, tal vez en esa parte laboral, pues no estaba muy premeditado de, bueno, o sea, trabajo en esto específicamente para elegirlo la maestría o para cum- pues cumplir con algo adicional, sino que era más que todo, bueno, o sea, buscar un trabajo donde pueda aplicar los conocimientos y habilidades de ingeniería mecánica y pues cubrir ese requisito de los 2 años de experiencia, porque no necesariamente
deben ser los mismos o la misma área en la que uno está trabajando que en la que uno se quiere especializar. Por ejemplo, puedo hablar de una amiga de un país de Europa del Este donde tenía su licenciatura en marketing, tuvo sus 2 años de experiencia en marketing, pero la maestría que eligió era de educación inclusiva. Ujú. Entonces es un cambio, ¿verdad? En cuanto a su licenciatura y la experiencia de trabajo, pero tenía pues sus razones o sus fundamentos que pudo explicar adecuadamente en los ensayos y en la entrevista que le dio la oportunidad de ganarse la beca. Entonces creo que no es tan necesario pues premeditar mucho en qué tipo de trabajo uno quiere estar para ganarse pues una de estas becas, sino que simplemente uno debe poder enlazar esas experiencias con lo que quiera hacer después. Y hay pues habilidades transversales en ese sentido. Entonces, pues ese primer trabajo fue un trabajo de diseño, un trabajo de diseño de ingeniería de innovación en una startup de Guatemala, que pues estuve ahí algunos meses y que me dio pues mucha experiencia en cuanto al diseño de prototipos, diseño de productos, ya en la vida real, voy a decir. Entonces fue una muy buena experiencia. O sea, pudiste aplicar tus conocimientos, tu experiencia de lo que estudiaste en la universidad. Y como Sí, bien decís, no era tan premeditado en ese momento para lo que venía sí. después en la aplicación a la maestría, pero Ujú. definitivamente te ayudó a satisfacer el requisito. Luego, ¿en qué te empezaste a enfocar? ¿Te empezaste a enfocar primero en el idioma o en los ensayos o en aprender más cómo aplicar? O contanos un poco cómo fue avanzando el tiempo y cómo fuiste preparándote para aplicar a la beca. Pues conforme iba avanzando el tiempo, pues sí tuve algunos amigos que se habían ganado becas, por ejemplo, a Taiwán o a Japón, y entonces iba viendo un poco los requisitos o cómo eran los procesos que habían seguido en esos casos, como para ir comparando y ver, bueno, qué es lo que se necesita o cuál proceso, qué cosas son como transversales en todos los procesos, por ejemplo, la traducción de los títulos, ¿verdad? Entonces, traducir los títulos, el título, ¿verdad? Y algunos otros documentos. Entonces ahí fui preparando pues eso, simplemente guardándolo en el archivo, ¿verdad? Ujú. En mi expediente, voy a decir. Y luego pues ya empecé a buscar, o sea, esta investigación de las universidades, qué maestrías me interesan, qué requisitos debo cumplir que sean específicos de cada universidad, qué tipo de cursos se llevan en cada una de estas universidades. Siempre había pues algunos cursos que eran definitivos en el pensum y otros que eran optativos, entonces empezar a ver, bueno, qué selectivo me interesa más, empezar a explorar todas esas opciones y ya cuando había explorado esas opciones y había decidido qué universidades me llamaban la atención, pues empecé a escribir ese ensayo, el ensayo número 3 de la aplicación de la beca, que es la motivación para estudiar en UK y qué programa y en qué universidad. Entonces ahí empiezo a escribirlo, exponiendo un poco pues este antecedente o esta experiencia anterior con Escocia, ¿verdad? Con estos laboratorios, con el tema del proyecto del satélite. Y luego, pues, ya explico y hace esa transición a, bueno, como tuve esa experiencia y me gustaría conocer Escocia, por ser un país tan impresionante, pues ya empiezo a colocar ahí mis motivaciones de cada una de las universidades, la justificación de por qué las elegí, pero tal vez más allá de colocar, bueno, esta universidad es número uno en tal ranking, pues tener motivaciones no tan superficiales, sino que un poco más profundas, voy a decir. Por ejemplo, ahí detallé que había algunos cursos que me llaman la atención de esa maestría en esa universidad en específico, o también hubo una universidad donde pude comunicarme con el director de esa maestría, preguntarle algunas cosas, ¿sí? Era una universidad en Londres, y lo interesante del asunto es que el director de esa maestría en esa universidad, pues era alguien mexicano. ¿Verdad? Ah, Entonces fue también algo impresionante o algo que me marcó. Y bueno, pensar que alguien, pues un hermano latinoamericano, voy a decir, estando allá, siendo director de una maestría, entonces eso también me ayudó con algunas dudas, ¿sí? Y también lo incluí en ese ensayo, ¿verdad? Como para exponer las motivaciones para cada una de las 3 universidades que había elegido y que se demostrara que no era simplemente, bueno, la vi en internet y me gustaron los laboratorios y por eso elegí esta universidad o vi un anuncio y me gustó, ¿verdad? Sino que lo que creo que maximiza ese tipo de oportunidades es, bueno, o sea, exponer como un nivel de profundidad, un nivel de detalle
qué es lo que de verdad te motiva o qué es lo que te llamó la atención de esa universidad, que es algo que si uno no explora a detalle, pues no va a tener esa respuesta o ese argumento, voy a decir. Entonces, un poco Correcto, de eso. Entonces, es como generar ese ujú, impacto, ¿no? Porque estás realmente sí, tomándote la molestia ujú, de hacer tu tarea, pues de investigar, de ujú. ver cuáles son esos elementos de valor y cómo pueden hacer un match y cómo puede ser de beneficio para vos y en base a tus motivaciones. O sea que genial. Y cuando decís tres universidades, ¿eso era lo que te pedían? Es decir, enfocarte en tres universidades del reino o por qué fueron tres? Sí, si te solicitan, pues colocar tres universidades o en general tres programas de maestría para tener diferentes opciones y también solicitan asignarle pues un valor, digamos, cuál es tu opción número uno, opción número dos, opción número tres para tus estudios. Entonces sí, sí hacen esa solicitud, ¿verdad? Entonces escribí ese ensayo, luego escribí el ensayo de liderazgo, luego el de networking y finalmente el del plan de vida o las metas a corto, mediano, largo plazo, que quizás ese fue el ensayo más complicado debido a que necesita bastante introspección o análisis de, bueno, verte en un par de años, o sea, ya habiendo completado la maestría, habiendo completado toda esta aventura, ¿verdad? Qué es lo que sigue? Entonces, sí, tal vez ese fue el ensayo más complicado. Ya vamos a entrar un poquitito más a detalle a esos, pero solamente para cerrar este primer ensayo en el que trabajaste, cuando definís esas tres universidades, claro, vos tenías ya esa ideación y ese gusto o esa predilección por Escocia. De las tres universidades, ¿cuántas eran escocesas y cuántas eran de otra parte del Reino Unido? Sí, eran dos escocesas y una inglesa, una en Londres. Una en Londres. ¿Y los programas eran similares? Es decir, ¿te recordás si Eh, las maestrías eran más o menos la misma línea o variaban un poco? sí variaban un poco en el enfoque, ¿verdad? En el enfoque y y en los cursos, ¿verdad? Sentí que la universidad que elegí, donde completé la maestría, pues tenía pues un enfoque un poco más amplio, ¿verdad? En cuanto a los sistemas de ingeniería, mientras que otras se enfocaban pues un poco más en algo en específico, en algo puntual. Entonces, así fue como decidí en cuál universidad. Ujú. Y vos pones ese ranking y claro, ahí así es como aplicas. Y recordanos cuando decimos hacer estos ensayos, esto es para el proceso de aplicación de la beca. Y De primero la te beca. tienen que dar la beca antes de poder aplicar a la universidad. No, son dos procesos en paralelo. O sea, mientras uno va haciendo el proceso con Chevening, o sea, con el gobierno británico, también se debe hacer el proceso con las universidades, ¿verdad? El proceso de aplicación, donde, bueno, se comparten varios de estos documentos, ¿verdad? Como el título traducido, las notas y demás, pero las universidades sí te piden el examen de inglés y sí Ujú. ellos te dan, pues, qué puntuación es la mínima que necesitan ellos y qué exámenes aceptan, ¿verdad? Entonces se va haciendo en paralelo, ¿verdad? Entonces, así cuando en junio o julio llega la respuesta de Chevening, la respuesta de la beca, pues uno debería tener lista su admisión a la universidad para que así simplemente ellos hagan los trámites administrativos de terminar esa admisión para que se vuelva uno un estudiante inscrito y listo, que ya en septiembre Y listo. pueda iniciar con Claro. la maestría. Sí, O sea que se puede dar ese caso, ¿no? O sea, hay muchas permutaciones ahí, pero me imagino que una que no es nada deseable es, bueno, aplicar a Chevening, aplicar a las universidades, que las universidades no te acepten y que te den la beca de Chevening, ¿no? Ese sería el peor de los escenarios, ¿no? Porque tenés el dinero, sí, pero no tenés a dónde ir. sí, sí, ese es un caso delicado, ¿verdad? Justo también para eso, pues son las tres opciones, así si quizás tu opción número uno no te aceptó por algún tema, pues de sus requisitos, tal vez la opción dos o tres sí te aceptó. Ujú, ujú. ¿Y has escuchado de esos casos? Han habido, es posible esa combinación de que, bueno, aplicas a universidades que no te aceptan y que te den la beca? Sí, sí, he escuchado más bien, pues leído de estos casos, ¿verdad? Que le han pasado a otras personas en el mundo que, pues, hicieron su proceso, ganaron la beca, pero al final cambian los requisitos de la universidad, por ejemplo, y pues ya no cumple con el idioma, por ejemplo, con la puntuación o tal vez algo de sus notas de la licenciatura, ¿verdad? Increíble, y por eso hay que tener ese ojo por el detalle y bueno, y hacer bien las cosas y hacerlas en orden, pero es interesante. ¿Puedes aplicar a más de tres o tres es el límite? Pues tres son las aplicaciones de universidad que uno coloca en la aplicación de la beca, pero uno también puede aplicar a otras universidades, ¿verdad?
Entonces, si uno pasa la entrevista, pues debe exponer si hay algún cambio en una universidad y a ellos evalúan si aceptan ese cambio o no. Pero idealmente, pues uno debería simplemente quedarse con las tres opciones que uno colocó en su aplicación. Sí. Ok, o sea que, pero bueno, perfecto, o sea que básicamente vos estás trabajando en este ensayo para para la aplicación de la beca y en paralelo estás haciendo los ensayos y toda la papelería para la aplicación a las universidades independientes, ¿no? Y cada universidad pues necesita su detalle. Me imagino que los ensayos de las universidades no es un copy-paste, sino cada una también tiene que tener sus méritos. ¿Qué fue más difícil o cómo lo organizaste vos? Es decir, empezaste con este ensayo que nos estás contando de Chevening y en paralelo hacías las aplicaciones y los ensayos ahí, o contamos cómo maniobraste todo esto, porque se empieza a complicar un poco el asunto para el que no conoce, ¿no? Ok, sí, en mi caso, yo escribí los ensayos de Chevening entre agosto y octubre, quizás del 2021, y entregué los ensayos entonces en noviembre de 2021. Y bueno, ya había empezado a explorar pues con esas tres universidades que había elegido, ya había visto los requisitos, pero todavía no había escrito mi carta de motivación para cada una de estas universidades, lo que simplemente lo había pausado, ¿verdad? Había iniciado entonces este proceso de averiguar pues, cuáles eran los siguientes pasos en las universidades, ya me había puesto en contacto entonces con los equipos de admisiones, con el director de la maestría en esa universidad que te comenté, Ujú. pero no había como terminado el proceso de admisión. Sino que bueno, en febrero, cuando me indican que pase a la siguiente fase y que mi entrevista será en marzo, pues es cuando ya empiezo a terminar, ¿verdad? O a completar estos procesos de admisión a las universidades para no tener ningún inconveniente, ¿verdad? Ujú. Entonces, cada universidad pues tenía tiempos de respuesta distintos, ¿sí? La universidad a la que finalmente fui en Escocia, pues sí tenía una muy buena comunicación, siempre me respondían tal vez a los 2 días que yo les mandaba un correo, mientras que a la universidad en Londres a la que había aplicado, a veces tardaban 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas en responderme. Entonces, esa pues es otra de las ventajas de tener las tres opciones, pues sí, sucede algo en el camino, ¿verdad? Con esa comunicación. Entonces, bueno, en febrero pues empiezo a terminar este tema de la admisión a las universidades y sí, efectivamente, a practicar también un poco mi inglés, ¿verdad? Hacer pues ejercicios ahí, bajé la aplicación de Duolingo, estuve con TOEFL viendo los ejercicios que tienen en línea, algunas pruebas de ejemplo o algunos ejercicios que uno puede comprar para practicar antes del examen, ¿verdad? Y todo eso me ayudó tanto para hacer la prueba de TOEFL, para cumplir con el requisito del idioma, como para practicar también el inglés para la entrevista con la Embajada Británica, ¿verdad? Que esta entrevista pues será en inglés y entonces qué mejor que estar un poco más pulido para transmitir esas ideas de una mejor forma. Y preparado, ¿no? Pero bueno, esto ya es la segunda fase. O sea que si te Sí, entendemos bien, las aplicaciones a las universidades no tenían sentido si el financiamiento de cierta forma no progresaba. O sea que educarnos aquí, en este caso, si no tenías el financiamiento, prácticamente la posibilidad de irte al Reino Unido no existía, era nula. sí, sí, efectivamente, no voy a decir que no existía, porque creo que siempre hay formas de salir adelante, voy a decir, siempre hay pues, otros fondos de becas o hay becas que son propias de cada una de las universidades y bueno, o sea, creo que hay opciones, pero ninguna tan completa o que cumpliera pues con todos esos requisitos que yo buscaba como la beca Cherry. Entonces, sí. Correcto, y entonces eso nos permite entonces a enfocarnos 100% Ujú, en hacer la aplicación y los ensayos de Chevening y como bien ujú, dijiste, pues poner ahí en pausa por un momento las aplicaciones a las universidades mientras completamos el proceso. Ya nos contaste sí, más o menos de este primer ensayo, cómo lo enfocaste, lo que habías hecho, lo que querías hacer, cómo veías los diferentes programas que encajaban, tus diferentes opciones y se termina ese primer ensayo, que me dijiste este era el ensayo número 3, ¿no? Porque no tenía en sí, cierto orden, pero vos escogiste empezar por el ujú, número 3, ¿no? sí. ¿Eso fue porque era por facilidad o por qué escogiste el número 3 o alguien te recomendó hacerlos en este orden o cómo escogiste eso? Eh, no, nadie me recomendó hacerlos en un orden en específico, simplemente sentí que tenía ya un poco más de ideas o tal vez un poco más de desarrollado este proceso de introspección con mi motivación de por qué específicamente Reino Unido, por qué Escocia, ¿verdad? ¿Por qué estas universidades? Entonces, como ya lo había investigado, ya tenía algunos de estos requisitos, pues en un Excel, ¿verdad? En un Excel tenía los requisitos de las universidades, pues dije, bueno.
me enfoco en este, que es tal vez el más sencillo si uno está seguro de lo que está buscando. Y ya luego empecé con lluvias de ideas para los ejemplos que quería incluir en el Ujú. ensayo de liderazgo, los ejemplos de networking y así sucesivamente. Entonces, termino pues una primera versión de este ensayo número 3 y ya me paso al de liderazgo, empiezo a pensar qué ejemplos de mi vida académica, vida profesional, de voluntariado deseo incluir, todo esto de una forma pues cohesiva, o sea, mi idea y lo que en algún lado leí era que era mejor pues tener una historia cohesiva a través de los 4 ensayos, como para que la persona que lo está evaluando entienda a plenitud qué es lo que piensa esta persona, qué es lo que ha hecho, de dónde viene, ¿verdad? Y hacia dónde va. Entonces, sí, traté de hacerlo pues un poco cohesivo, siendo el elemento de unión en esta historia, pues el proyecto del satélite, ¿verdad? Eso fue lo que usé como el pegamento a través de los ensayos, ¿verdad? Porque, bueno, sí era pues, parte fundamental de la motivación de por qué estudiar en UK, pero también tenía pues bastantes ejemplos de partes en donde pues, yo lideré algunas cuestiones del proyecto, entonces ahí había un poco de liderazgo, también un poco de networking con todas estas conexiones bueno, con todo el equipo, ¿verdad? Que eran pues, más de 100 personas, y también el networking con estos ingenieros, estos técnicos de Escocia, de los laboratorios, ¿verdad? Entonces todo eso como fue generando pues una historia cohesiva, creo. Y ahí estás tocando varios puntos importantísimos, varios puntos claves. Es decir, estos 4 ensayos no tienen que ser 4 historias aisladas, sino tienen que contar todas deben de estar entrelazadas. Y en este caso, como mencionaste, pues tuviste la visión o la ventaja del privilegio, la madurez emocional de, bueno, conectar todas estas historias que están entrelazadas gracias a lo que percibiste y apreciaste con el Quetzal 1, ¿no? Y contanos un poco más con ese ensayo de liderazgo. Ahí, es decir, vos perteneciste a alguna asociación, perteneciste a diferentes grupos de voluntariado, o cómo estructuraste ese ensayo, elementos claves. Sí, algunos elementos claves de ese ensayo, bueno, eran exponer ejemplos. Pues justamente fui vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Mecánica 2 años de la carrera, ¿verdad? Entonces, hablé un poco de eso, hablé un poco pues, de estos proyectos de voluntariado, como pues me habían ayudado también a desarrollar habilidades de liderazgo y pues también un poco de las situaciones laborales donde tal vez en algún proyecto en específico uno toma el liderazgo y para que salga adelante el proyecto. Y todo eso, o sea, como un consejo que leí en línea, con toda la información que hay disponible, era de usar el enfoque STAR para explicar los ejemplos. Y este enfoque es de explicar la situación, la task o la tarea que fue asignada, que uno tomó, las acciones que uno hizo para completar pues esa tarea y el resultado que tuvieron tus acciones, y cómo impactó eso a gran escala. Entonces traté de pues colocar todos estos ejemplos de una forma cohesiva entre sí, contando la historia y dando el contexto oportuno para cada uno de los ejemplos, para que se entendiera que pues eran situaciones distintas, en momentos distintos de mi vida incluso, y explicando pues detalladamente qué acciones hice yo como persona y qué resultados tuvo para el proyecto, porque pues igual en toda la información que hay disponible, comentan que uno de los errores es que a veces solo comentan con qué es lo que se hizo en el proyecto, pero no específicamente qué hizo uno. Entonces, cuando lo están evaluando, no saben qué hizo esa persona, sino solo el grupo o el equipo. ¿Cuál fue tu rol? ¿Cuáles fueron tus habilidades de liderazgo? Porque al final es un ensayo de liderazgo, así que ese framework que nos acabas de comentar, el STAR, fabuloso, porque ahí básicamente tocar la situación, el task, la acción, cuál fue el resultado y todo esto, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿lo hiciste todo autodidacta, es decir, buscando, investigando en la red, o tuviste algún tutor o mentor o algún tipo de coaching sobre cómo se aplica a este tipo de becas? ¿Cómo descifraste el código para ser ganador, ¿no? Porque según te entiendo, prácticamente te salió a la primera, ¿no? Sí, justamente me salió la primera. Bueno, la verdad es que en línea hay bastante información y también hay grupos en Facebook donde todos los aplicantes pues ingresan y entonces van compartiendo información de qué es lo que les ha funcionado, tal vez en otros años que quizás pasaron entrevista pero ya no ganaron la beca. Y también esos grupos pues usualmente hay ex becarios, entonces ellos también comparten sus ideas, sus pensamientos, qué les funcionó. Entonces todo eso me fue brindando información adicional, ¿verdad? O experiencias propias de estas personas para poder tener una mejor aplicación. ¿Verdad? Entonces los ensayos se basaron en esa búsqueda en línea
y en el grupo de Facebook, ¿verdad? Todas estas conexiones. Y ya luego, en la fase de entrevista, pues sí, sí tuve tal vez una red de apoyo en el sentido de otros aplicantes que también habían pasado la entrevista, aplicantes latinoamericanos, y cómo pues nos íbamos compartiendo qué es lo que íbamos escuchando, nos iban contando otras personas, y a la vez pues también hacíamos entrevistas de práctica, como para afinar un poco las respuestas. Sí, luego con los ensayos, pero volviendo un poco, también sí me apoyaron algunas personas para la revisión de la gramática o temas del idioma inglés, ¿verdad? Para asegurarse que todo tuviera sentido, ¿verdad? Entonces tuve esa revisión y en la entrevista, pues sí me aboqué con la Universidad del Valle, con la unidad de egresados, ¿verdad? Para ver si me podían contactar con algún egresado que estuviera ganando la beca. Entonces me pusieron en contacto con uno de estos egresados y le envié pues un correo con algunas preguntas de la entrevista y me la respondió de pues qué consejos me daba, cómo había sido su experiencia puntual y eso me ayudó, o sea, y entré pues mucho más tranquilo a la entrevista, teniendo más en cuenta qué esperar de ese momento y sí, qué tipo de preguntas podían venir. Así que nuevamente para los que crean que esto es suerte, que esto es una lotería, realmente no es suerte, no es lotería, sino aquí estamos prácticamente entrando de lleno a todos esos elementos ganadores, a todos esos elementos claves que son fundamentales para maximizar las posibilidades, porque no es que te garanticen que te la vas a ganar, pero maximizan tus posibilidades entre todos esos 50,000, 60,000 aplicantes, ¿no? Y que ya has mencionado, bueno, el prepararte, el buscar toda la información en línea, el formar parte de estos grupos, el contactar a las universidades, el conocer más sobre los programas, el empezar a buscar a ex becarios, no solamente ex becarios del mundo, sino ex becarios que también fueron parte del contexto en el que vos creciste, en este caso de tu propia universidad, cómo fueron. O sea, es una labor importante de preparación. O sea, no es solamente como comprar un número de lotería y ver si me lo gano, ¿no? O sea, que es para desmitificar eso que no es suerte, ¿no? O sea, que fabuloso. Y con todo eso que ya has hecho, ya nos has contado aquí más o menos, bueno, esos dos primeros ensayos, cómo los hiciste, qué elementos ganadores hay en el ensayo de networking que se pueda rescatar y que valga la pena compartir aquí con cualquiera que esté interesado. Ok, en el ensayo de networking quizás podría mencionar o la importancia o cómo uno destaca esa habilidad para generar nuevos contactos, pero sobre todo para mantener las conexiones, porque pues sí, es fácil llegar a una persona a presentarse y no sé, que se queden como contactos en LinkedIn o en alguna otra red social, pero lo importante es cómo se cosecha esa conexión, cómo se mantiene ahí en contacto, ¿no? Con las otras personas y cómo a través de esta unión con otras personas de diferentes puntos de la sociedad o diferentes puntos de vista se puede aportar o generar nuevas soluciones o se puede alcanzar objetivos más grandes si trabajamos juntos. Entonces expuse ahí un proyecto de voluntariado donde o el tener pues, contactos o haber generado pues, estas redes ayudó a que el proyecto fuera exitoso porque fue una recaudación de fondos para una campaña de bomberos voluntarios. Entonces los contactos pues ayudan bastante a que tenga un mayor alcance en este tipo de campañas, ¿verdad? Entonces ahí expuso un poco de eso, eh, otra vez un poco del proyecto, ¿verdad? Del satélite y también, bueno, en general de la vida, de las situaciones profesionales donde a uno le conviene pues generar sus contactos, mantener pues estas conexiones y aportar en lo que uno pueda, ¿verdad? Con su conocimiento, habilidades y trabajo en equipo. Ujú. Entonces es más una cuestión, como bien decís, de cómo se preservan esas relaciones y cómo las has utilizado. ¿Aquí había algún framework, así como el equivalente al STAR, o era más una descripción de cómo has cultivado, generado y qué este tipo de relaciones? Sí, era más una descripción. Ahí pues no utilicé algún framework en específico o un lineamiento. Tal vez pues siempre este caso de que para cada ejemplo dar un contexto, ¿verdad? De qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos Ujú. discutiendo, mencionar pues los actores clave de ese ejemplo y sí el resultado. Entonces tal vez es un poco más flexible, ¿verdad? Pero siempre brindando este contexto para Y, que, y para que haciéndolo entiendan. cohesivo con los otros. Sí, Y luego entonces pasamos al ensayo más difícil, ¿no? Al que más te costó, al que más requería sí. esa introspección. Contanos cómo lo hiciste y qué elementos claves habían en este último ensayo. Ok, en este último ensayo, pues bueno, sí, sí me tocó pensar bastante qué es lo que quería hacer, a dónde me veía a futuro, ¿verdad? En
un par de años después de volver, 10 años después de volver y, bueno, unos 15 años o 20 o después. Entonces, sí estuve pensando mucho en qué es lo que busco de la vida o qué es lo que pensaba que buscaba en ese momento, ver también, pues, sí, los perfiles de gente que admiro, tanto en Guatemala como en otros países del mundo, o sea, qué es lo que han logrado, qué es lo que a qué se dedican, qué es lo que hacen. Y entonces así fue como poco a poco fui armando este ensayo, prácticamente pieza por pieza, iniciando con las metas a corto plazo. Y entonces coloqué que, bueno, que a corto plazo o inmediatamente después de volver, pues quería reconectar con pues, antiguos compañeros, amigos, con estos grupos de voluntariado y pues también con mi universidad, ¿verdad? Con la Universidad del Valle para poder aportar o devolver algo de lo que aprendí y todas las experiencias que tuve en Escocia, aquí con las nuevas generaciones de estudiantes, los futuros profesionales. Entonces, eso fue lo primero que coloqué en el ensayo, o sea, que a corto plazo, pues quería reconectar con mis redes de contacto, ¿verdad? Y sí, con amigos, familia y con pues, estos grupos de voluntariado de la universidad y dedicarme pues a corto plazo en temas académicos, temas de investigación. Luego a mediano plazo coloqué que quería pues hacer pues una consultoría, un emprendimiento, ¿verdad? Para aportar al diseño, a la ingeniería aquí en Guatemala a través pues de todos estos conceptos, todas estas herramientas que iba a ver en la maestría y que efectivamente las vi para diseñar mejores proyectos y gestionar la complejidad. Entonces coloqué un poco de eso, ¿verdad? Pensando en, bueno, qué es a mediano plazo, o sea, en 10 años, pues, qué es algo que sea realizable, ¿verdad? Porque a veces, pues si nos preguntan metas o cómo nos vemos en, no sé, 30 años, o sea, mucho puede cambiar, es bastante tiempo. Eso, entonces, ahí pues utilicé también el framework de metas SMART, metas pues específicas, medibles, alcanzables, colocar pues en qué tiempo se pueden alcanzar estas metas, ¿verdad? Seguir estos lineamientos para no colocar algo que yo no estuviera convencido que no puedo lograr, ¿verdad? Porque pues sí, soñar es fácil, pero también hay que poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, que es algo que sí puedo alcanzar, que es algo que yo sé que sí puedo hacer tanto con las herramientas que obtenga de la maestría como con lo que ya tengo disponible, ¿verdad? Entonces, por eso se necesita también toda esa introspección para conocer también hasta cierto punto tus límites, porque hay cosas que no se pueden controlar, todos estos factores externos. Y bueno, o sea, ¿quién no quisiera cambiar el mundo? Pero hay tantos elementos y Ujú. tantas relaciones complejas entre sí que estaría mintiendo si coloco en mi meta a corto plazo que un año después de volver, Guatemala se vuelve un país del primer mundo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, sí, o sea, hacer esa introspección de qué es lo que uno busca en la vida, qué es lo que uno quiere hacer y pues enfocarlo con este framework, ¿verdad? Ujú. Plantear metas que sean específicas, que sea algo medible, algo alcanzable, algo que se pueda hacer en ese tiempo definido, ¿verdad? Para que tenga sentido la aplicación y que sea cohesiva. Correcto, y todas esas cuestiones que estén bajo tu control, ¿no? Porque ya de por sí Sí, el simple hecho de tratar de definir qué vamos a hacer dentro de un año, dentro de 5 años, o sea, también entra, hay muchos elementos ahí de complicados, ¿no? Pero sí, interesante cómo fuiste plasmando y cómo fuiste visualizando lo que querías hacer muchísimo antes de irte y que prácticamente, si entendemos bien, es lo que has estado haciendo, ¿no? O sea, regresaste a sí, Guatemala, estás dedicado a la docencia, que era algo que veías, no porque fuera la única opción que te quedara, sino porque algo que vos decidiste sí, deliberadamente, porque esa era la manera en la que querías estar contribuyendo. Y mencionaste también, sí. bueno, el siguiente paso es una consultoría. Entiendo que eso es más o más allá por el área del de algún tipo de emprendimiento. Ujú. ¿Qué tan lejano, qué tan cercano estamos a ese medio horizonte? Porque lo definiste como meta de término medio. ¿Qué tan cerca? Digamos, hay ideas, ¿verdad? Creo que siempre somos capaces de generar ideas, pero a veces no sabemos qué hacer más allá de esa idea o cómo definir todos los detalles o toda la estructura, voy a decir. Entonces, sí tengo ideas de lo que quisiera hacer y sí las he ido explorando en estos meses que estoy de vuelta. Planificación para una futura ejecución, pero todavía está como un poco en una fase muy temprana del Se diseño, está ¿verdad? Está, cocinando, se está o sea, sí, cocinando. sí, sí, o sea,
todavía son prototipos o diseños conceptuales, voy a decir. Entonces, sí, se está cocinando y sí, también, pues lo mismo que se tiene esta comunidad de alumna y de Chevening en Guatemala, pues también escuchar las historias inspiradoras de otros ex becarios que tienen sus emprendimientos, sus empresas, pues también motivan mucho y también me han aclarado dudas, ¿verdad? De, pues escuchar o leer sus historias y todo eso pues ya me va afinando más algunos detalles y nada, ¿verdad? Entonces sí, está Lo que se puede y lo que un se plazo. quiere hacer. Pero Sí. fantástico. Con esto prácticamente terminamos esos cuatro, ese paquete de ensayos, que es lo que define o diferencia tu perfil en esta primera fase del proceso antes de entrar a la fase de la entrevista. Pero aquí, ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando, bueno, yo quiero hacerlo, pero esto tuvo suerte porque ahí estaban haciendo el Quetzal 1 y el satélite, ¿no? Pero mi universidad o donde yo estoy, en cualquier otro lugar de Latinoamérica o incluso en Guatemala, podría decir, pero ya no hay otro satélite. O sea, pero aquí ayúdame a desmitificar, porque no es realmente el satélite. O sea, tuviste la fortuna o la iniciativa de estar como parte de ese proyecto, pero no es porque tengan que mandar un satélite al espacio lo que te va a facilitar que te den este beneficio o pasar a la siguiente fase de la beca. ¿Cuál es tu reflexión ahí en qué tipo de proyectos o cómo involucrarnos en estas actividades que enriquezcan nuestro perfil, que luego podamos plasmarlos cuando estemos haciendo una aplicación? Yo creo que no hay como una fórmula exacta, una receta mágica, sino que, bueno, o sea, cada quien puede tener sus diferentes proyectos, sus diferentes ideas. Algunos proyectos pues van a tener un impacto mucho mayor que otros, pero un factor fundamental es cómo exponemos ese resultado, cómo exponemos ese proyecto y qué es lo que nos hace a nosotros individualmente diferentes de los demás aplicantes, o sea, qué es lo que aprendí y cómo lo voy a aplicar a futuro, porque si bien en el proceso de la beca ven todo tu pasado, le están apostando a tu futuro. Entonces, por lo tanto, hay que colocar como esta demostración de aptitudes o de ese deseo de aplicar y de mejorar nuestros países para tener pues una mayor probabilidad de éxito, puede ser. O sea, yo escuché muchísimas historias, cada una distinta de todos los becarios que estaban en Glasgow, ¿verdad? En mi año. Y y sí, no había una historia igual. Entonces, por eso te digo que no hay como una fórmula exacta, una receta mágica, pero sí creo que cuando uno hace las cosas pues con pasión, uno hace las cosas con el corazón y da todo de sí, pues tiene más ventajas, tiene más valor esas experiencias, porque entonces uno las puede explicar de una forma pues más que se entienda más el impacto y la trascendencia que tuvo, que tal vez, como te comento, tal vez el proyecto no sea tan trascendental, pero el impacto que tuvo en ti como persona, sí. Entonces, a futuro, todas esas lecciones aprendidas te ayudan a ser alguien mejor. Entonces, sí, cualquier proyecto, cualquier trabajo que se haga, pero que se haga con convicción, con pasión, para que los resultados sean excepcionales y que el aprendizaje que le queda a uno sea para toda la vida. Correcto, y quizá algo que se puede rescatar de esa reflexión tan valiosa que nos estás dando es que no es lo trascendental del resultado, sino cómo lo hace uno de cierta manera, cómo decirlo, cómo es genuino uno con lo que realmente está haciendo y lo que te estás involucrando. Y quizá una experiencia que es sumamente valiosa y que a veces se desperdicia es esos trabajos de graduación, ¿no? Esos proyectos de graduación, esas tesis. Hay muchas personas que simplemente las hacen por satisfacer un requisito. Pero si lo estás haciendo simple y sencillamente por satisfacer un requisito, no estás poniendo tu corazón o tu mente alineado en algo que vos sintas, porque podrá ser algo tan simple como contar hormigas o cómo se comportan las hormigas, pero si es algo que vos le estás poniendo tu corazón, tu mente, tu enfoque y tu pasión, pues tenés esa habilidad genuina de articular qué fue lo que sucedió y por qué contaste las hormigas de tu vecindario, ¿no? O sea, Sí, quizás un ejemplo muy simple y banal, pero creo que por ahí va si te estoy entendiendo bien lo que estás tratando de transmitirnos ahí, ¿no? exactamente. Sí, justo eso es. Y entonces, con todos esos proyectos de tesis, sí a veces hay ideas geniales que pueden volverse emprendimientos y luego empresas y escalar, ¿verdad? Pero si no se toma en serio, si no se hace con esa Mm. convicción o con esa pasión, si no están convencidos, pues se queda solo como un, como un documento, ¿verdad? Fue un simple requisito que se logró satisfacer y pasa a la Sí, historia sin sí. mayor trascendencia emocional y de impacto, Ujú. ¿no? Pero fantástico. Entonces completamos el paquete de los ensayos, se va a esa aplicación y ahí toca esperar, ¿no? Me imagino que hay emociones, ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, y esto y lo otro, y eventualmente te notifican, pasaste la Ujú. segunda ronda. Sí,
Me imagino que ahí la ideación de lo que podría ser un sueño, bueno, ya empieza a tomar más forma y decir, bueno, esto va en serio, ¿no? ¿Cómo estaba la familia en ese momento? ¿Ya se estaban haciendo la idea, bueno, este se va a ir o qué pensaban después de que aplicaste? Porque cuando les dijiste los números, son 60,000 aplicantes y Sí, no, pues mi familia en general sí me apoyó bastante, o sea, mi mamá estaba convencida de que esa oportunidad era para mí, y que me la iba a ganar, ¿verdad? Incluso después de la entrevista que fue pues a finales de marzo y en lo que me indicaban si me ganaba la beca o no en junio, finales de junio, pues mi mamá me compró una chumpa ahí para la lluvia de Escocia ya sin que tenía me lo la... hayan informado así, sí, o sea, sí tuve pues ese apoyo, la verdad que ayuda pues bastante que tu familia crea en ti, ¿verdad? Entonces, sí, es una historia divertida, pues, porque ya Creía tenía más la que vos chumpa, ¿verdad? incluso, quizá, ¿no? Quizás, sí. En su momento fantástico, es que las madres son fantásticas, ¿no? Fantásticas, fabuloso. Yo sé que bueno, cuando llega la invitación a la entrevista, nos contaste, esto fue en la embajada, esto fue en, porque viste que eran varias personas, era un panel de educarnos un poquitito más cómo era el ambiente, cómo era la modalidad, cómo te preparaste, ya nos habías dicho algunos elementos, pero contanos nuevamente para tener estos elementos claros y tus consejos prácticos para hacer una buena entrevista. Ok, pues la entrevista, en mi caso, todavía era pues, post pandemia, todavía Ujú. durante la pandemia fue virtual, sí, entonces fue virtual y fue con una persona de la embajada, la jefa de proyectos, el oficial de las becas Chevening en Guatemala y una ex becaria del programa de becas. Entonces, estas tres personas eran los panelistas, ¿verdad? Y me iban haciendo preguntas acerca de los ensayos, acerca, pues, de los ejemplos que había dicho, ¿verdad? Todo lo que ya había comentado en los ensayos. Y bueno, ¿verdad? Me hicieron las preguntas y la entrevista duró tal vez 20 minutos, tal vez un poco menos, incluso el espacio asignado era de media hora. Sí, era media hora, fue un viernes como a las 9 de la mañana, sí, si no me equivoco. Y si duró como 20 minutos, fue bastante corta, creo. Todo fue claro, conciso, fue un muy buen ambiente. Eh, sí, me sentía pues cómodo poniendo ahí mis ejemplos, respondiendo las preguntas, yendo a los detalles que estas tres personas estaban consultando, ¿verdad? Y nada, la entrevista pues fue en inglés, ¿verdad? Todo fue en inglés. Y sí, pues evidentemente me fue bien. Evidentemente te fue bastante bien, ¿no? Y la entrevista fue más difícil de lo que esperabas, fue como la esperabas. Fue más fácil de lo que la esperaba, porque, bueno, sí había hecho bastantes prácticas con todos estos aplicantes de Latinoamérica y a veces ellos hacían preguntas más difíciles o el ambiente incluso se sentía un poco más tenso, como que uno se sentía más, no sé, más observado, más juzgado, no sé. Más Entonces presionado, las ¿no? prácticas sí, más presionado, ¿verdad? Y entonces las prácticas que tuve pues, con estos grupos y no, ya el día de la entrevista pues ya iba más que preparado con cómo responder a ciertas preguntas, pues había estado leyendo bastante mis ensayos para estar pues seguro de lo que había colocado, lo que yo había hecho, cómo lo había dicho y nada, o sea, estuve haciendo eso, estoy practicando mi inglés, ¿verdad? También para el tema del requisito de inglés, que en este caso pues hice el TOEFL, entonces estuve haciendo esos ejercicios, Ujú. pues viendo ahí con los videos de YouTube, pues algunos ejercicios, posibles soluciones, tips, o sea, todo eso me ayudó también para la entrevista, ¿no? Para ir afinando un poco el inglés, ¿verdad? Que aunque lo aprendí pues bastante en el colegio, ya después de 5 años de universidad y demás, pues uno lo va dejando un poco, ¿verdad? Si uno no lo practica, especialmente la Ujú. parte hablada, porque tal vez la parte escuchada no tenía problema, o leyendo pues tampoco, pero escribiendo y hablando, pues sí sentía que podía mejorar un poco, sí, practicando. Y Yo lo sé que hice. practicaste con todos estos grupos, hacían sus preguntas de prueba y esto, y bueno, entonces Sí. cuando llegas y te toca hacer la entrevista, que fantásticamente fue virtual, bueno, algunos dirán, no, yo prefiero hacerla en vivo, no, yo prefiero hacerla virtual, bueno, pero indistintamente funcionó, fueron 20 minutos. ¿Y cómo eran las preguntas? ¿Eran preguntas más abiertas o eran más preguntas específicas? Si puedes, si te recordás de algunas cuestiones o elementos prácticos o claves para responderlas. En general, pues preguntas abiertas acerca de los ensayos, ¿verdad? Nada demasiado específico, voy a decir, sino que simplemente como para confirmar es lo de los ensayos. Creo yo, o sea, sí,
sí escuché o sí me comentaron otros amigos que se ganaron la beca, que en las entrevistas, pues sí les hacían preguntas específicas o incluso preguntas técnicas acerca Ujú. de sus ejemplos. Pero sí, cada entrevista es distinta, cada embajada es Cada distinta, caso, cada ¿verdad? Entonces, embajada y cada caso. cada caso. Pero Sí. bueno, en general se podría decir es una validación o verificación de lo que transmitiste ya en los ensayos. O sea, no es que te pregunten cuestiones existenciales totalmente nuevas que no, que sean ajenas a lo que ya habías Ujú, reflexionado y transmitido, ¿no? ujú, ujú, exacto. Perfecto, entonces bueno, duran 20 minutos. ¿Fuiste a la entrevista con la chumpa que te había comprado tu mamá o no? No, 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 esa porque chumpa estabas me en la la casa compró después. porque estabas en virtual, ¿no? Ah, estaba en virtual. No, esa chumpa me la compró después de la entrevista. Fue después. Pues, Después, no, ahí pues estaba pues, con una camisa un poco formal, un saco. Sí tenía ahí puesto el pin del Quetzal 1. De hecho, sí ujú. tenía puesto ahí el pin del proyecto. Y sí, tranquilo. O sea, creo que sí me gustó esa entrevista que fuera virtual porque, bueno, con toda la pandemia, así puede estar sin mascarilla, era más fácil pues comunicarme también y escucharlos a ellos, ¿verdad? Porque pues con el tema de la mascarilla a veces costaba, ¿verdad? Un Especialmente en factor lugares adicional. ruidosos. Ajá. Sí, sí, factor adicional y todos los temas ahí de bioseguridad en ese tiempo de 2021, ¿verdad? Donde pues era complejo, entonces creo que sí fue pues mucho mejor que fuera virtual, ¿sí? Entonces le hice pues desde casa y, y tranquilo Tranquilo. y ajá. Tranquilo y sale y bueno, entonces se acaba la entrevista, 20 minutos, nos habíamos preparado ya prácticamente los cuantos meses, si no es que todo el año anterior en todo este proceso, y ahí se acabó tu labor, ¿no? Y ahora ya solo queda Sí, esperar, ¿no? solo queda esperar y continuar con el proceso de las universidades, ¿verdad? Entonces en ese momento todavía no había hecho el TOEFL, entonces lo hice sí, un par de meses después de la entrevista y así para ya completar las admisiones. Ujú. Y cuando llega esa carta ¿cómo te notifican? ¿Te llega una carta de Chevening o te llaman o cómo es la notificación donde te dicen, bueno, has sido ganador? Llega un correo, sí, me llegó un correo y me acuerdo que me levanté, simplemente pues tomo mi teléfono, ¿verdad? Como para apagar la alarma y en eso veo un correo ahí de Chevening y, y todavía estaba medio dormido cuando lo vi, pero me metí al correo y no me podía creer que ahí decía que felicidades, usted ganó la beca, estos son los siguientes pasos y no me lo podía creer, pero un momento pensaba que tal vez todavía estaba dormido, entonces bajé, desayuné y luego pues, volví a ver el teléfono y pues sí, efectivamente sí había sido elegido. Ha de ser una emoción fantástica, ¿no? Y en la casa y en la familia, todos contentos, pero en Sí. ese momento todavía no teníamos universidad, lo que teníamos era el financiamiento. Estaba el financiamiento y ya estaba prácticamente lista la admisión a la Universidad de Escocia a la que finalmente me fui. O sea, era solo completar pues un formulario y luego pues ya comunicarle también a la universidad que el financiamiento iba a venir por parte de esta beca. Sí, O sea entonces que ya eran la cosas vida, sencillas. o sea que ese desayuno fue el mejor desayuno de tu vida que se puede recordar en los últimos tiempos, ¿no? Sí, sí, fue un buen momento. Sí. ¿Te recordás que desayunaste ese día, no? Eh, no, 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 eso no, solo me acuerdo la sensación de que no lo podía creer, que no, que cómo estaba pasando esto. Y empezar a hacer la maleta, ¿no? Sí, sí, empezar a ver ya todos los trámites finales pues, del cierre de esa admisión, ya la inscripción a la universidad, sí, las maletas, la visa de estudiante para el Reino Unido, todo lo que iba a cambiar en mi vida en pues, ya cuestión de semanas, voy a decir. Ajá. Porque ¿en qué momento te dicen y cuánto tiempo quedaba para antes de que te fueras? ¿Cuánto duró esa ventana? Sí, la notificación fue un 21 de junio y tenía hasta el 14 de julio para completar el proceso de admisión y que la universidad se pusiera en contacto con Chevening. Entonces, todo eso debía pasar antes del 14 de julio. Entonces, pues les envié ahí ya todo lo que necesitaba la universidad de parte de Chevening, todo lo que necesitaba Chevening de parte de la universidad. Y entonces, pues un par de semanas después, a finales de julio, me confirman que ya todos los trámites ya listos, ya es un hecho que me voy, o sea, la universidad ya había firmado pues el convenio con Chevening, ya todo estaba listo, ya solo faltaba la visa de estudiante y pues comprar el boleto para irme y todo lo demás. Entonces sí, fue como
sí, como a finales de julio, cuando ya era definitivo que me iba. Entonces, como a mediados de agosto fue el trámite de la visa de estudiante y sí, en septiembre a inicios fue la compra del boleto y pues La ya de empacada y la camino. partida, la empacada y Sí, la partida, ¿no? Y sí. cuando se hace esa maleta, o sea, me imagino que cuando estás empacando, claro, porque es requisito de la beca el que vas a retornar a Guatemala, o sea, eso ya estaba desde el inicio, ya va uno con esa Ujú, mentalidad, me imagino que ahí sí. no había mayor duda con ese tema, ¿no? Eso ya estaba claro. Ujú. Y cuando estás haciendo esa maleta, ¿se va alguna guitarra? No cabía la guitarra en la maleta, no, en la maleta pues lo que sí iba era bastante café, me llevé como 6 libras de café para no extrañar el café de Guatemala, pero no se fue la guitarra, pero sí fue de lo primero que compré allá. O sea, no Compré logró allá una viajar la guitarra. guitarra, pero se logró comprar una guitarra por allá, ¿no? Sí, Fantástico. sí. Fantástico, porque claro, uno ya va con esa mentalidad de que vas por un tiempo limitado, pero hay que disfrutar la Ujú, vida y hay que tener un balance. Y me imagino que por eso fue que escogiste también en Escocia y posiblemente no Taiwán, Japón, o sea, podría haber sido ujú. una situación diferente con respecto a la cultura. Y contanos cómo fue el manejo de esas expectativas, es decir, vas, llegas a un lugar diferente que posiblemente nunca has estado viviendo. ¿Fue fácil esa integración? ¿Fue difícil, tanto en el lado académico como en el lado de la vida diaria? Ok, sí, cuando uno llega a un país distinto a vivir, ¿verdad? Pues hay muchos shocks culturales, tanto en pues cómo se interactúa con las personas, el idioma, ¿verdad? Que aunque hablan inglés, pues en Escocia se tiene un acento muy fuerte, especialmente en Glasgow, entonces a veces costaba un poco pues entender qué es lo que estaban diciendo. Eso es parte como de los shocks. Pues, esa transición, pues bueno, sí, las primeras 2 semanas quizás son difíciles en lo que uno ya se va adaptando, pues al cambio de horario, cambio de clima, cambio de hábitos, porque toda tu vida da una vuelta. Entonces, sí, esas primeras 2 semanas pues fueron un poco difíciles, ¿verdad? Que, oiga, adaptándome, o sea, tuve la suerte de que llegué pues ya con una residencia de estudiantes que ya me había aceptado y que ya había hecho pues ya los primeros pagos de la renta para poder llegar allá a un lugar definitivo. Porque sí, a muchos estudiantes internacionales les pasa que hasta que llegan al país donde van a estudiar, pues buscan y encuentran pues dónde quedarse. Entonces, si tuve esa suerte, ¿verdad? A lo que le agradezco mucho a la universidad que me apoyó en ese sentido de pues encontrarme dónde vivir. Entonces, sí, eso es un poco de los shocks. En cuanto a lo académico, pues la verdad es que no sentí mayor diferencia a lo que estaba acostumbrado, a lo que venía acostumbrado aquí de la universidad. La diferencia que sí sentí fue la duración de los semestres, que allá los semestres duran 12 semanas, lo cual es muy poco tiempo para ver tantos temas y tantas cosas. Y como hay clases con, no sé, más de 100 estudiantes, 200 estudiantes, pues pues en este tipo de clases el examen de final del curso vale los 100 puntos o la nota completa del curso, entonces sí hay que estudiar muchísimo, ¿verdad? Entonces son como periodos intensos de estudios, pero no lo vi como más complicado de lo que estaba acostumbrado, ¿verdad? O sea, con la disciplina o con la formación que ya tenía en ingeniería, pues no tuve mayor problema con esa adaptación académica. Simplemente fue este hecho de con una duración más corta, periodos de clase tal vez un poco más largos, entonces eso lo hacía más cansado y pues mucho autoestudio, sí, mucho estar leyendo pues, los artículos, o leyendo pues, a veces libros completos antes de la siguiente clase y nada, ¿verdad? Pero era como trabajoso, así eran cantidades intensas de trabajo, pero nada que no se pudiera hacer, ¿verdad? O sea, simplemente armando una disciplina, enfocándose en lo que uno estaba haciendo, pues no había mayor problema, pero sí es parte de esas adaptaciones. Es parte del proceso y contanos, porque ese es otro mito que existe, ¿no? Que dicen, bueno, me estoy yendo a un lugar diferente.
no hablo el idioma o, bueno, no es mi idioma materno, es decir, tengo ciertas dificultades. Está el agravante de que este caso de que es Glasgow y claro, tienen ese acento que es imposible, especialmente en la calle. A veces uno se queda, bueno, ¿y esto es que me están diciendo, no? Estás becado, es decir, que hay una presión que te hay que tener cierto desempeño. Es un sistema nuevo, a pesar de que, bueno, ya tenés un background de una ingeniería y todo, pero hay muchos elementos ahí que ponen una presión adicional. Entonces, cualquiera podría pensar, pero yo quiero también un balance de la vida, es decir, y algunos piensan, bueno, porque me voy en estas circunstancias, voy a irme un año, me voy a ir 2 años para los que se van a programas de 2 años, donde no voy a tener la posibilidad de disfrutar absolutamente nada del entorno y del medio, porque voy a estar 100% estudiando, desvelándome todas las noches, no pudiendo salir a pasear, pero ¿se puede disfrutar y balancear un poco la vida cuando uno está en un lugar diferente o se pasa uno el 100% del tiempo en la biblioteca, en las aulas, estudiando y leyendo? O sea, contanos cómo fue tu experiencia. No, totalmente se puede balancear, se puede encontrar pues este equilibrio entre completar las responsabilidades que uno debe pues, completar cada día y también disfrutar del tiempo que uno tiene disponible allá, porque en este caso pues yo sabía que tenía delimitado un año pues estando en Escocia y entonces lo quería aprovechar al máximo, ¿verdad? Entonces maximizando el tiempo, enfocándome, o sea, cada vez que hacía pues una tarea, que escribía un ensayo, pues cuando lo estaba escribiendo, enfocarme de lleno en lo que estaba haciendo para completarlo de una forma exitosa y que tuviera entonces tiempo libre, ¿verdad? Tiempo libre para viajar dentro del Reino Unido, conocer pues tantos lugares icónicos en Escocia como el lago Ness, ¿verdad? No encontré al Ujú. monstruo, pero sí, sí fue al lado. Y sí, aprovechar toda esta cultura o esta infraestructura que tienen de espectáculos, de conciertos y demás, porque prácticamente todos los días había algún concierto, todas las semanas se llenaban las arenas, los estadios de Glasgow, y entonces había que tratar de aprovechar eso, ¿verdad? Gestionando el tiempo adecuadamente, y así fue como logré pues, ir a más de 20 conciertos en mi año allá en Escocia. O sea, vi bandas que toda la vida me han gustado, que me han marcado y que nunca pensé que las iba a ver, ¿verdad? O sea, había tantas bandas de rock, de metal, simplemente impresionante. ¿Alguna en especial que haya sido tu favorita y hayas dicho, wow? O todos tienen, cada una tiene su espacio especial en tus recuerdos. No, quizás los mejores conciertos de los que fueron los de Metallica. Yo los estuve siguiendo en su gira europea, entonces viajé a Ámsterdam, viajé a París, estuvieron tocando dos noches en cada ciudad con dos sets distintos y simplemente genial. O sea, no se me olvida que para los conciertos en Ámsterdam, yo el 26 de abril entregué un proyecto que era pues bastante importante en la maestría, que valía 4 cursos, y también hice un examen que valía los 100 puntos del curso. Eso fue el 26 de abril y el 27 en la mañana ya estaba en un avión de camino a Ámsterdam para ver a Metallica en ese día. O sea, fue algo sumamente genial. Entonces pasé unos días allí en Ámsterdam y luego vuelvo a Glasgow porque el día que fue, creo que día 5 tenía la presentación de este proyecto que equivalía a 4 cursos de la maestría. Entonces, así como se trabajaba de duro, pues también se disfrutaba, se aprovechaba el tiempo, ¿verdad? Las conexiones tan cerca ya en Europa, ¿verdad? Que un vuelo de, no sé, creo que 1 hora, ¿verdad? De Glasgow a Ámsterdam, ya, ya estaba en otra ciudad, otro país, y viendo a mi banda favorita. Pero en Glasgow, wow, tal vez de los mejores conciertos que fui fue el de Guns N' Roses. Fue un concierto de más de 3 horas que estuvo genial. Casi no llovió ese día, por suerte. También vi a Iron Maiden, una banda que nunca pensé que iba a ver en vivo, ya, una banda inglesa de metal que empezó en sí, finales de los setentas. Y bueno, o sea, ya por la edad, pues no sabía si alguna vez iba a tener la oportunidad de verlos. Los vi Red Hot Chili Peppers, también los vi, es de mis bandas favoritas. Y así podríamos hacer todo un podcast de eso. Así que la experiencia para los que creen de que uno solo debe dedicarse a estudiar es un mito, ¿no? O sea, se puede balancear y qué mejor motivación para terminar los proyectos a tiempo que cuando está el concierto, que es Sí, una experiencia única de vida, ¿no? Pero así que con eso, qué bonito. Bueno, ahí se va cerrando. Me imagino que eventualmente llegas al final de tu curso, llegas al final del programa y toca regresar a Guatemala, que era de acuerdo al plan, ¿no? ¿La nueva guitarra regresa a Guatemala o se queda en el Reino Unido? no, se queda en Reino Unido. Fue una guitarra que me costó tal vez 25 libras esterlinas que compré en el marketplace de Facebook
y luego pues la vendí por el mismo valor, pues casi un año después. Y no se me olvida que la coloqué en un grupo de WhatsApp de personas latinoamericanas viviendo en Glasgow y entonces me la compró un señor de El Salvador que se la Ajá. quería comprar a su hijo de 10 años que le gustaba la música y quería aprender. Entonces que cuando vio ese anuncio en el grupo me tenía que escribir y, y pues se la vendí. Sí, Haber sido una muy buena compañía en el tiempo que estuviste por allá, ¿no? Y sí, luego regresamos a Guatemala, claro, a seguir cumpliendo con esas partes del plan, dedicarnos a la docencia, empezar a planificar los siguientes pasos para lo que viene. Y existe ese otro mito y contanos ahí cuál es tu opinión, porque algunos dicen, bueno, si me voy al extranjero, si voy a invertir tanto tiempo, recursos, dinero, aunque haya sido una beca, aunque haya sido cuestiones, pero me voy a especializar en algo que posiblemente no tiene mucha aplicación en el lugar donde nací, donde crecí. ¿Será que vale la pena? ¿Será que puedo hacerlo? Y ahí empiezan muchas dudas, muchas cuestiones, que si será retorno de la inversión, no solamente en dinero, en este caso afortunadamente no había una inversión monetaria o financiera importante de tu parte porque ya se había cubierto por Chevening, pero está esa cuestión, por ejemplo, de los que se van a especializar en algo muy avanzado y que no tiene mucho campo en el lugar de origen, ¿no? Y entonces queda uno como, ¿qué puedo hacer o qué hago? ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? O sea, a pesar de que no fue una maestría en algo que no existe, pero igual tenía cierto, según te entendimos, pues es algo que no tiene tanta aplicación en este momento en el país. ¿Cómo encontraste la experiencia laboral al retornar y cómo estás viendo las posibilidades de aplicar lo aprendido, ¿no? correcto. Sí, aquí veo pues, varios puntos importantes de destacar. Uno es que, no sé, si uno estaba motivado y estaba interesado en obtener este nuevo conocimiento, estas nuevas herramientas, pues sí, es un logro, también un logro personal, o sea, es un logro académico, ¿verdad? Aunque pues en este momento, en el momento de regreso, no se puede aplicar como tal o que no exista pues ya una oportunidad que tenga un match perfecto, pero no hay que olvidar pues ese valor personal o esa satisfacción que tiene uno de, bueno, yo quería estudiar esto, estudié esto, lo logré, me gradué, ¿verdad? Entonces ese es como un punto. Otro punto que también es muy cierto, que pues uno puede traer estas nuevas ideas, este nuevo conocimiento a Guatemala y sí, picar piedra, empezar de cero y traer pues estas nuevas ideas, estas nuevas metodologías a territorios que no han sido pues que no han sido afectados o que no han sido pues, impulsados, voy a decir, por estas ideas. Entonces se tiene esta oportunidad de innovar, de traer pues lo aprendido a un nuevo país, o sea, compartir pues buenas prácticas o entender qué es lo que ha funcionado en otros países en esta industria o esta disciplina y tratar de aplicarlo aquí, que pues es trabajo, o sea, no es algo fácil, no es algo fácil, pero sí es algo que se puede hacer y algo que si se hace bien, pues sí puede tener un buen retorno de la inversión, ¿verdad? Siguiendo con ese concepto. Entonces, sí, creo que son varias cuestiones. En mi caso, pues esta maestría de gestión de sistemas de ingeniería, pues aplica para prácticamente cualquier industria, o sea, para la gestión de proyectos complejos, yendo más allá de un project management y tomando pues también un poco de habilidades administrativas en los procesos técnicos, ¿verdad? Porque de eso es lo que trata un poco esta metodología de pues ser este puente, ¿verdad? Entre lo técnico y entre la gestión, entre el management, que es especialmente útil o absolutamente necesario en proyectos complejos, como lo es pues, un satélite, un sistema de transportes y nuevas empresas con nuevas tecnologías, incluyendo pues todo lo que es inteligencia artificial. Entonces, en la maestría, pues vi varios casos en las clases acerca de todo este tipo de proyectos. Entonces, sí se puede aplicar, o sea, no hay algo como directo donde se pueda hacer como tal, pero sí se pueden explorar posibilidades y bueno, y también hay habilidades transversales que se obtienen de estos estudios de maestría o de doctorado, de lo que quieran hacer aquí los que nos escuchan, que se pueda aplicar para otras industrias, para algo que ya esté disponible aquí. Ujú. Interesante, como bien planteas, o sea, al final es como un mercado virgen, ¿no? Y que Mm, eso tiene sus beneficios y tiene sus retos. Tiene el reto de que no es algo muy conocido, muy aplicado, pero encontrando las maneras adecuadas y con las personas y el approach adecuado,
se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y hablando de industrias, pero como bien decís, es como agnóstico, es decir, aplica a varias industrias, no es algo específico, pero tomando en cuenta tu contexto, el satélite, el Quetzal 1, las colaboraciones con Escocia y esto, ¿sigue la industria aeroespacial teniendo alguna predilección o favoritismo de tu parte o es simplemente una industria más como tantas otras que son elegibles y aplicables para la ingeniería en general? No, definitivamente sí, ese interés o esa pasión por el espacio, por llevar a Guatemala pues a nuevas fronteras, ¿verdad? Que se pueda generar pues esta tecnología, estos diseños, todo esto hecho en Guatemala. Yo creo que sí hay bastante potencial y sigo con ese deseo, con esa misión de poder contribuir en ese campo, ¿verdad? Lo Ujú. que pasa es que es una industria también pues muy intensiva en cuanto a capital e intelecto, veo yo, porque sí, es hacer pues, un proyecto, por más pequeño que sea, enviar algo al espacio pues es costoso y muchas veces solo se tiene una oportunidad, entonces se tiene que asegurar que todo sea perfecto, minimizar todos los riesgos y bueno, entonces sí es existiendo esa predilección, ese interés por esa industria. Y con con esa idea, porque al final para los que puedan estar escuchando, pero no necesariamente nos estén viendo, cuando vemos que tenés en el pecho Agencia Europea Espacial, ¿eso es coincidencia o es deliberado? No, coincidencia, la verdad. Sí, ahí me puse esta t-shirt, ¿verdad? Que compré en Alemania, en la Agencia Espacial Europea, cuando fui en 2019. Y nada, sí, pues sí, entonces sí, lógicamente sí, el interés por el espacio. Uno de los tantos bonitos recuerdos que quedan de esa experiencia y que ese quizás es otro mito también, porque hay algunos que piensan, bueno, me voy con un paquete de estos de beca completa, aprendo, traigo todo este conocimiento y estoy destinado el resto de mis días prácticamente a quedarme en un lugar donde pueda o no pueda aplicarlo y como que mi futuro ya está escrito en piedra, pero al final hay maneras, ¿cómo decirlo? Es decir, cumplís tu tiempo, cumplís los requisitos, pero nada te impide en el futuro de seguir explorando otros horizontes si decidís, por ejemplo, en un futuro hacer un PhD o si decidís simplemente buscar otras opciones de trabajo, de inversión, emprendimiento. Es decir, no te limitan o educarnos acá a quedarte el resto del tiempo, por ejemplo, en este caso, en la docencia o el emprendimiento en Guatemala. Si vos decidieras, podrías hacerlo en el futuro, el explorar otros horizontes, ¿no? Sí, totalmente. El requisito es quedarse 2 años en el país de origen para aplicar lo aprendido, pues devolver un poco a tu comunidad. Pero sí, después de esos 2 años, pues uno no puede explorar con total libertad otros horizontes, otras oportunidades en otros países, no solo en el Reino Unido, ¿verdad? Sino que en cualquier parte del mundo. El mundo está abierto y quizá ese es el otro mito, solo para seguir con esa línea de que a veces uno piensa, bueno, que la única manera de contribuir al lugar de origen es estando en el lugar de origen. Pero si tomamos como ejemplo, ¿cómo fue que te cambió la vida con ese proyecto al Quetzal 1? Eso fue a través de la idea de un guatemalteco que estaba afuera y que tuvo la oportunidad de tocar cuántos cientos de vidas de jóvenes estudiantes y abrirles una oportunidad o el interés hacia esa industria aeroespacial. O sea que hay oportunidades de impactar muchísimo al país de origen desde otro lugar, ¿no? Sí, sí, exactamente, especialmente con todos los avances en tecnología y cómo podemos tener pues estas reuniones virtuales, pues sí se puede contribuir muchísimo desde otras partes del mundo, ¿verdad? Apoyar, lo importante es seguir como siendo conscientes o no olvidar pues de dónde venimos para pues apoyar a estas nuevas generaciones, apoyar a nuestro país a que sea mejor pues cada día, ¿verdad? Entonces sí, totalmente, se puede contribuir bastante desde afuera. Y con eso, pues ya veremos, el futuro todavía se está escribiendo, hay muchas cosas que están pasando en tu vida y claro, estaremos pendientes y atentos a la evolución y algún día nos contarás si vas a ir a ver algún concierto a algún otro lado del mundo o si va a haber que preparar ya no una maleta ni dos, sino posiblemente algo más grande si es que hay que llevarse las guitarras y la dotación de café. Esa será, Sí. esa será otra historia, pero de momento todo tranquilo. ¿Algún consejo que querrás darle a algún joven que esté, por ejemplo, dudando? ¿Será que puedo? ¿Qué hago? ¿Será que me quedo? ¿Será que me voy? Pero está muy difícil aplicar. O sea, ya nos compartiste prácticamente los detalles y las claves de éxito de tu historia, pero algún consejo que querrás darle a algún joven que esté en esos tercero o cuarto año de la universidad dudando sobre qué puede o no puede hacer sobre su futuro. Mi consejo es que investiguen, que aprendan bastante sobre
qué oportunidades hay allá afuera, qué es lo que más se ajusta a sus necesidades, a su perfil, a sus sueños, y que aunque las probabilidades pues puede que no estén mucho a su favor, que lo intenten, que hagan lo mejor que puedan y que lo hagan con una convicción, con una pasión para indicar que, bueno, o sea, yo estoy convencido que esa oportunidad es para mí y voy a hacer todo lo que está dentro de mi control para ganarlo, porque sí, o sea, hay muchísimos factores fuera de nuestro control y tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos disponible y si no se gana la primera vez, pues se puede seguir intentando una segunda vez, se pueden abrir otras puertas y bueno, entonces se puede esperar lo mejor para estar preparado para el caso donde no se gane, ¿verdad? Pero que eso no los desanime y que sigan adelante. Y que sigan adelante, ¿no? Porque al final, quizá algo que uno pueda lamentar más en el futuro es no haberlo intentado, ¿no? Totalmente. Y a pesar de que el camino haya parecido sumamente fácil, me imagino que tuviste varias negativas en el proceso, o más allá de negativas, obstáculos. Es decir, no fue solamente yo aplico, me preparo y todo salió tan fácil como lo contamos, ¿no? No lo pondría como obstáculos, honestamente, simplemente fueron pues partes del proceso, ¿verdad? Pero no hubo, no hubo nada que yo realmente diga que haya sido un obstáculo. O sea, tuve esa suerte, ese tiempo de preparación que me ayudó a mejorar mis probabilidades de éxito. Pero sí, definitivamente pues pueden salir muchos obstáculos de todo lo que no controlamos, pero sí podría decir que en mi caso particular con esa beca no tuve mayor obstáculo en la aplicación. Ya pues hubo obstáculos en los que discutimos, ¿verdad? En la adaptación y la integración a un nuevo país, pero en sí en la aplicación no tuve muchos obstáculos. Y mira, y eso es lo fascinante de tener un mindset tan elevado, porque como decirlo, para cualquiera que no tiene esa mentalidad educada, podría decir, bueno, pero si el mayor obstáculo es que quiero irme a estudiar al extranjero, pero no tengo el dinero para pagarlo, o sea, ese es el mayor obstáculo, ¿no? Pero eso no lo viste como un obstáculo, simplemente, bueno, no tengo el dinero, pero bueno, voy a aplicar a una beca, pero bueno, la beca aplican 60,000 y dan 1,800, para muchos ese es el mayor obstáculo también, pero vos lo ves como una buena oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues prepararme, estudiar, tener claridad, hacer esto y esto, y todo sale fácil, ¿no? ¿No? Sí. O sea que, y esos son de los elementos que hay que rescatar de cómo se ven las cosas, porque al final, como bien decís, no es un obstáculo, es una oportunidad, pero para el que no está entrenado, ese es el mayor reto y por eso no lo intentan, ¿no? Porque ¿cuántas gentes participaron en el Quetzal 1 y cuántos se fueron? Sí, se han ido pues varios participantes a becas de maestría, algunos con su doctorado, creo yo. O sea, sí fue un proyecto que le abrió muchas Mm. oportunidades a los participantes, ¿verdad? Pero sí, o sea, mi consejo es que lo intenten, que no se den por vencidos y que sí, que traten de hacer lo mejor que puedan con lo que pueden controlar, ¿verdad? Que hay pues, todos estos factores externos o todos estos obstáculos, pues no podemos hacer mucho, solo Ujú. los aceptamos y listo. Listo, fantástico. Muchísimas gracias, Héctor, por esta buena conversación. Ha sido muy enriquecedora para la audiencia, especialmente para esos elementos prácticos y claves del éxito para hacer una aplicación exitosa de Chevening y estaremos al pendiente de cuáles serán los siguientes pasos en tu recorrido. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.